Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a este video donde voy a tratar de responder dos preguntas que me hace un suscriptor y que me parecieron muy interesantes ya que tiene que ver con el comercio de vehículos en un futuro cercano. Por un lado, me pregunta que si realmente los carros híbridos son la mejor opción hoy en día. Y la segunda tiene que ver con las SUVs. Me pregunta que si estas de pronto pasen de moda en un futuro cercano, al menos en Colombia, dado su alto precio de compra. Preguntas que, vuelvo y digo, me parecían bastante interesantes porque mirando las tendencias del mercado, pues toca comprar la mejor opción para no ir a perder dinero en un futuro cercano. Y vamos a iniciar con el tema de los carros híbridos. ¿Vale la pena comprarse hoy en día un carro híbrido? Y la respuesta es sí, claro que vale la pena, sobre todo si estamos hablando de Colombia. Y ustedes preguntarán, ¿por qué vale la pena? Muy sencillo. Primero, por un lado tenemos las tendencias del mercado y segundo, y más importante, las regulaciones de los gobiernos donde básicamente nos están forzando a una transición energética, a una electrificación de los vehículos. Entonces, pensando en un futuro, pues la mejor opción es comprarse este tipo de vehículos. Recuerden que, por ejemplo, en Bogotá ya en unos cuantos años, por algunas avenidas, por unas calles principales, ya los carros de combustión interna, o sea, los 100% de combustión, no van a poder transitar. Los únicos que van a poder pasar por ahí son los híbridos y los eléctricos. Ahora, ustedes me dirán, bueno, si ese es el caso, ¿por qué no más bien un carro eléctrico en vez de uno híbrido? Y aquí la respuesta también es muy sencilla. Estamos en Colombia. Y cuando decimos que estamos en Colombia, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, el tema de los ingresos. Colombia es un país de ingresos medios y sobre todo bajos. Lo que significa que la mayoría de las personas no tienen cómo comprarse un carro eléctrico, o al menos un buen carro eléctrico que tenga una muy buena autonomía. Y aquí otros dirán, pero es que está el BYD Seagull, que es un carro con una buena autonomía y a un precio realmente bastante bueno. Y eso es verdad. Y aquí viene la segunda razón del por qué Colombia, porque es que estamos en Colombia, y es que aquí no hay suficiente infraestructura. Entonces podemos conseguirnos un carro medianamente económico, un carro eléctrico medianamente económico como el BYD, pero resulta que si nos vamos a viajar y nos quedamos sin carga, no vamos a tener donde cargarlos porque aquí en Colombia no hay suficientes puntos de carga. Eso por un lado. Por otro lado también, que tiene que ver con la infraestructura, es que pues bueno, nuestra red eléctrica no soportaría realmente tantos carros eléctricos. Y es que póngase a pensar, si incluso Estados Unidos, que tiene mucha más capacidad de generar energía eléctrica gracias a sus plantas nucleares, les queda grande a ellos cubrir, digamos, la demanda energética que hay hoy en día con el tema de los carros eléctricos. Y es por eso que uno ve muchos videos por ahí o imágenes donde las personas tienen una planta para generar energía a base de gasolina o diésel. Para cuando sus carros se les acaba la batería, pues prenden la planta y lo conectan al vehículo para poder cargarlo precisamente, porque incluso en los Estados Unidos les está quedando grande. Ahora imagínense acá en Colombia, porque es que realmente no, pues no tiene gracia alguna pues comprarse un carro eléctrico y de paso tener que comprarse una planta para generar energía a base de gasolina si lo que queremos es hacer una pues transición real. Por ende, yo lo veo más factible y que vale mucho más la pena comprarse un carro híbrido. Después de todo, estos en su mayoría no son enchufables. Por ende, nos sirve primero para ahorrar gasolina, segundo nos sirve para cogernos algunas normatividades, a las ventajas de tener un carro, digamos, verde, entre comillas, y pues obviamente tenemos el hecho de que no vamos a tener esa limitación de unas baterías. Recuerden que la mayoría de los carros híbridos, como dije, no son enchufables, no tienen baterías como tal, sino más bien tienen unas baterías que ayudan al motor en otro sentido, pero que se carga de forma regenerativa, o sea, acelerando y frenando el carro. Entonces, es una ventaja por donde se mire más comprarse un carro híbrido, además de que pues son sustancialmente mucho más económicos que la mayoría de los eléctricos. Por ende, podríamos decir que es que Colombia no está lista para una transición a carros eléctricos. Sobre todo porque nuestra red eléctrica no lo soportaría. Yo diría que al menos durante los próximos 10 años los carros eléctricos no son una opción viable para los colombianos. Por ende, una opción más viable y sobre todo realista con nuestra situación
son los carros híbridos. Nos sirven para ahorrarnos plata en gasolina, nos sirve para cumplir algunas regulaciones, nos sirve para cogernos algunos beneficios y para los que les interese el tema del cuidado del medio ambiente, pues también les ayuda en algo. Entonces, es mucho mejor y vale sobre todo muchísimo la pena los carros híbridos. Eso sí, debo decir, por favor, busquen carros híbridos, no microhíbridos. Como por ejemplo los que tiene Mazda, los que tiene Hyundai, los que tiene Kia y Suzuki. Ellos son microhíbridos, no son híbridos como tal. Yo estoy bastante seguro que en los próximos años esos carros micros híbridos no van a tener ningún beneficio. Y realmente por temas de ahorro, por temas de emisiones y demás, no ayudan mucho. Entonces, más bien buscar carros que sean híbridos en todo el sentido de la palabra. Esos son los que valen la pena. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Pasarán las SUV de moda, al menos acá en Colombia, por el tema del precio, ya que son muy caras? Y yo debo decir que en lo personal considero que las SUVs no son tan costosas hoy en día. En el pasado sí había una enorme diferencia entre precios. Hoy en día esta diferencia se ha cortado al punto de que, por ejemplo, si miras el precio promedio de las SUV de entrada, que no lo hacen nada mal en equipamiento, como por ejemplo puede ser la Volkswagen T-Cross, como puede ser la Nissan Kicks, como puede ser, digamos, la Suzuki Vitara, como lo puede ser, digamos, mejor aún la Seat Arona, que viene muy bien equipada, sobre todo en temas de seguridad, como puede ser la Citroën C4, o sea, todos estos vehículos tienen un precio medio que oscila entre los 82 a los 93 millones de pesos. Ese es el precio medio. Hay unas mucho más económicas, como puede ser la Fiat Pulse, como puede ser algunas SUV chinas, como pueden también haber unas un poquito más costosas, pero ese es el promedio. Y si vas y miras los automóviles, no los automóviles muy chiquitos como el Picanto o el March, sino más bien los automóviles más grandecitos del segmento B o de pronto del segmento C, que pueden llegar a competir en temas de espacio, porque realmente alguien que se compre una SUV necesita un poquito más de espacio, o al menos quiere más espacio de lo que le puede ofrecer un Picanto. Entonces, por ende, si va a buscar un automóvil, va a buscar carros como el Onix Turbo, como el Mazda 3, como el Nissan Versa o carros similares, o sea, vehículos sedán del segmento B o C. Vas y mira los precios también en sus versiones de entrada y oscilan entre, no sé, 10 a 13 millones de pesos más económicas que las SUVs. O sea, sí, digamos, 12 millones de pesos es una buena cantidad de dinero con lo que uno puede hacer mucho. Pero si uno mira la utilidad que le entrega una SUV, la gran mayoría de las personas prefieren pagar esos 12 millones extra en promedio de más para tener esas ventajas. Ventajas como cuáles. Primero que todo, y la más evidente, la altura al piso. Porque es que las SUVs en general suelen ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros más altos al suelo que lo que es digamos, un sedán, que al final fue el segmento de vehículos que los SUVs reemplazaron prácticamente en su totalidad. Entonces, tenemos la primera ventaja, una ventaja muy buena, sobre todo si tenemos en cuenta las calles colombianas, que están llenas de huecos, llenas de reductores de velocidad, llenas de baches, llenas de piedras, llenas de todo. Entonces, al ser el carro más alto, vamos a tener mayor versatilidad cuando necesitamos ir a algún lugar. O díganme, ¿ustedes se meterían con un Mazda 3 a una trocha fea, a un lugar lleno de huecos, de gravas y de piedras? Pues la piensa uno o dos veces. Cambio, con una SUV, que es un poquito más alta, te vas a meter sin tanto miedo. Entonces es una ventaja por la cual uno está dispuesto a pagar más. Si tiene el modo, lo va a pagar con gusto. ¿Cuál es la segunda ventaja? Y para mí creo que es una de las más importantes porque es temas de comodidad. Miren, subirse a un sedán, que usualmente son muy bajitos, resulta bastante incómodo para tres tipos de personas. Primero, para personas muy viejas. Segundo, para personas muy gordas, sobre todo esos que tienen la barriga bien grande. O tercero, para mujeres embarazadas. El subirse y sobre todo bajarse de este tipo de vehículos resulta sumamente incómodo. Y lo digo yo, que soy gordo y que estuve mucho más gordo. Por eso los sedán dejaron de gustarme. Sobre todo cuando probé las SUVs. Porque uno ingresar o bajarse de una SUV resulta más cómodo porque básicamente uno entra en paralelo. Uno en un sedán entra así, hacia abajo y sale hacia arriba. En cambio, uno en una SUV entra y sale en paralelo, resultando mucho más cómodo
para las personas mayores que ya sufren de las rodillas, que ya sufren de las articulaciones, o para los gordos, que resulta incluso hasta asfixiante salir de estos vehículos. Mire, yo conozco a un señor, pero gordísimo, que tiene un Mazda 6 y ese señor a veces lo he visto sudar saliendo del Mazda 6. Porque es incómodo, realmente es muy incómodo. En cambio en las SUVs resulta mucho más cómodo y yo creo que más que la altura del piso, que también porque yo soy de los que me gustan los carros altos, pero más que eso es por el tema de la comodidad para mí y también para mi familia. Una tercera razón, y esto lo leí que día en un artículo que trataba precisamente de por qué las SUVs habían vuelto tan populares y habían reemplazado especialmente a los automóviles sedán. Y allí mencionaban un factor psicológico, un factor de percepción. Y es que las personas cuando están en un vehículo más alto, por la visibilidad que este le brinda, por la estabilidad también que pues suele tener las SUVs, entre otros factores, las personas se sienten más seguros conduciendo una SUV o conduciendo un auto o un carro más grande como una camioneta. Entonces, está ese factor que es algo psicológico, porque puede que estés comparando un automóvil sedán con las mejores prestaciones de seguridad versus una SUV que se raja en seguridad como por ejemplo una Renault Duster. Pero en la mente de las personas se sienten más seguros en la Duster o en el carro más alto. Es un tema psicológico, vuelvo y digo, pero que a la final pues termina teniendo mucho peso del por qué las personas terminan escogiendo precisamente las SUVs a pesar de que son más costosas. Otro factor psicológico, y yo también lo llamaría más bien un factor cultural, es que acá en Colombia nos acostumbramos a que a los ricos y a los famosos no los vemos en Lamborghini, ni en Porsche, ni en Maserati. Aquí a los ricos y poderosos los vemos en camionetas, en Toyotas Prados o carros similares. Nos enseñamos a eso. Entonces, psicológicamente hablando y culturalmente hablando, el poder se transmite o se expresa en un carro grande. Entonces, como las SUVs es realmente un carro que quedó a mitad de camino entre un automóvil y una camioneta propiamente dicha, que algunos pueden ver las SUVs como un automóvil un poco más alto o como una camioneta más pequeña. Entonces, para aquellas personas que toda la vida quisieron sentirse poderosos, quisieron sentirse importantes o quisieron decirle al mundo, a mí me está yendo bien, pero no les alcanzaba la plata porque es que las camionetas propiamente dichas son muy costosas, las SUVs son más accesibles y más asequibles. Entonces, se volvieron muy populares porque quieran o no admitirlo o piensen ustedes que es algo ridículo, que puede que lo sea, pero muchas personas quieren demostrar su estatus y quieren decirle al mundo, me está yendo tan bien que me puedo comprar una camioneta. Por eso acá en Colombia le llamamos camioneta a las SUVs. Y han llegado a tal punto que a cualquier carro medianamente altico le llaman camioneta. Y es por eso yo he visto que le llaman camioneta incluso a carros como un Renault Kwid. O le llaman camioneta a un Sandero, a un Stigway que es un poco más alto. Yo he visto. ¿Por qué? Porque las personas quieren montarse en una camioneta. Es cuestión psicológica, es cuestión de gusto, es cuestión de cultura. Ridículo sí, pero es un factor que pesa mucho, al menos en nuestro país. Y por último, un factor que también es muy importante para mí y una de las explicaciones del por qué las SUVs son tan populares acá en Colombia y de por qué no pasarían de moda es el tema espacio. Mire, los sedán tienen muy buen espacio en su baúl, eso es verdad, pero están limitados a cosas que no sean tan altas, porque en ese aspecto no les va a entrar en el baúl. Entonces muchos decían, no, me voy por un hatchback, que pues en temas de altura me va mejor, simplemente bajo las sillas y voy a tener ese espacio. Pero los automóviles son pequeños, no hay nada que hacer ahí. Las SUV son mucho más grandes, más amplias y más cómodas. Entonces el tema del espacio para llevar cosas o para llevar personas también es muy importante. Y una de las razones por las cuales las SUVs no van a perder popularidad por más que sean más costosas que un automóvil. Entonces, mi amigo, estas son las razones que yo te doy para responderte que no creo que las SUVs vayan a pasar de moda y mucho menos por temas de precio. Primero por el lado de las prestaciones que te da, que sin duda alguna le dan una gran ventaja frente a los automóviles.
Y segundo, porque realmente no es que sean tan costosas en comparación con los automóviles. Entonces, creo que vamos a seguir teniendo un mercado creciente en el tema de las SUVs, a menos de que algo espectacular pase que pues le quite la gracia a tener un vehículo de estos. Pero hasta el momento las cosas van a seguir muy bien para ese tipo de carros.